¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Vamos a comenzar a preparar nuestra tabla para poder poner la tela que se adhiera y ya no se mueva. Para eso vamos a usar nuestro pegamento. Este es pegamento removible, es de la marca Acrylex. Voy a poner en mi tabla y aquí voy a usar una brocha. Y este pegamento lo voy extendiendo por toda la tabla. El pegamento voy a dejar que seque un poco y después voy a poder adherir la tela a la tabla. Ya nuestra tabla secó y esto se pega. Entonces ya puedo ponerle la tela. La extiendo y ya queda adherida. Esto ya no se cae. Ya puedo empezar a pintar sobre esta tela y tampoco se va a mover. Esto es lo más recomendable para que comiences a pintar. La brochita que usé, esta la puedes enjuagar en agua, pero es mejor agua caliente, porque como es un pegamento, métela en agua caliente y con eso es mucho más fácil que se limpie. Y ahora, pensando en que estás comenzando y no tienes nada de material, ¿cuáles serían los primeros colores que necesitas? Bueno, vamos a ir checando. Necesitamos obviamente amarillo, azul, rojo, blanco, pero no vas a usar toda la gama de colores que hay porque hay más de 100 colores. Por lo menos en Acrylex, la gama tiene más de 100 colores. Entonces, por ejemplo, en amarillo podemos usar un amarillo oro. El que no nos puede faltar es el blanco. Y aquí yo te recomiendo que vayas haciendo combinaciones para que comiences a pintar y no tengas que comprar tantos colores. Ve haciendo combinaciones al principio. Aquí, por ejemplo, yo tengo el amarillo oro. Voy a poner primero blanco. Y entonces vamos a poner nuestro color amarillo oro. Este color yo lo puedo combinar con un poco de blanco y voy a tener un amarillo más tenue. Y si tú quieres hacer, por ejemplo, una flor, puedes poner tu base amarillo pastel, que ya hiciste la combinación, y aquí yo ocupé el pincel plano. Este es del número 10, es un pincel plano de cerdadura. Y entonces aquí yo ya puedo empezar a agregar sombra con el color amarillo oro. Pongo en medio y voy jalando hacia afuera. Y aquí estoy usando un pincel más pequeño del número 6. Aquí es importante tener siempre el trapito para ir quitando el exceso de pintura. Aquí ya nada más en la orilla yo pondría un poco de blanco. Y con el mismo blanco separo mis pétalos. Entonces aquí estoy usando blanco y amarillo oro, únicamente esos dos. Así vamos a ir sacando poco a poco los colores que vamos a necesitar cuando vamos a empezar a pintar. Tengo entonces amarillo oro. Aquí en medio, para que no quede hueco, voy a poner una bolita blanca. Ahora vamos a agregar un color rojo. Y yo te recomiendo el rojo vivo. Este color, si lo combino con el amarillo, voy a tener un color naranja. Y este color naranja lo puedo usar para ponerle también base a mi color amarillo que ya usé. O ya tengo un color naranja para hacer otra cosa. Aquí, por ejemplo, puedo aumentarle esta sombra. Ahora vamos a necesitar también colores verdes. Este es verde manzana.
Este es un color muy bonito, es claro, y este lo ocupo mucho para hacer hojas. Y aquí vamos a aumentar un color verde, pero ahora en un tono oscuro. Este es verde pino. Con este podemos hacer hojas. Aumentamos una sombra. Con el color verde pino. Y aquí yo sigo usando el pincel del número 6. Y aquí también nos falta agregar nuestra pintura blanca, que esta ya la teníamos. Y con blanco le doy luz. Con estos 5 colores entonces puedo yo pintar esta flor y sus hojas. Vamos a agregar a estos colores ahora un rosa oscuro. Para sacar el tono rosa bebé, puedes combinar blanco y rosa oscuro, y con ese color hacemos esta florecita. También voy a aumentar un color azul turquesa. Este color nuevamente lo puedo usar así para poner alguna base, o puedo combinarlo con un poco de blanco. Y así puedo conseguir un azul soft o un azul hortensia. Y para mis colores azules puedo usar sombra en azul turquesa. Agregamos un color violeta. Este color violeta me puede dar varios tonos. Un color violeta cobalto, que sería más o menos este. Un color lila, que sería este. Y también puedo sacar un color lila bebé. Que sería así. Entonces únicamente con el color violeta y con blanco puedo tener 4 tonos diferentes. Con nuestro color violeta vamos a poner sombra. Y voy agregando luz con blanco. Y el siguiente color que voy a agregar va a ser negro. El negro lo voy a usar para combinar estos colores. Por ejemplo, si yo quiero sacar un color café, primero voy a hacer mi color naranja, y a este color naranja le voy a agregar un poquito de negro.
y con esto ya me está dando un color marrón. También si lo que necesito es una sombra para el color rojo, puedo combinar el color rojo con un poquito de este color negro y así saco un color vino. Al color rojo le puedo poner luz, ya sea con blanco o con color naranja. Estos son entonces los 10 colores que te recomiendo si apenas vas a empezar a pintar. Blanco, azul celeste, azul turquesa, rojo vivo, rosa oscuro, amarillo oro, verde manzana, verde pino, violeta y negro. Y los 3 pinceles con los que puedes iniciar es uno del número 2, número 6 y número 10. Espero que te haya gustado este video y si fue así, regálame una manita arriba y suscríbete al canal. Toca también la campanita para que así te notifique cada vez que yo suba un video. Cuídate mucho, mi nombre es Lidia Pérez y nos vemos en el siguiente video. ¿Ok? Bye.